Bueno, ¿Cómo está? Ahí te ¿se vemos escucha bien, ¿eh? bien? Así que ojo con los gestos porque te estamos viendo. Bueno, perfecto, Bueno, dale. decíamos que no queremos dejar pasar y dejar fuera de agenda lo que está pasando en los organismos nacionales, fundamentalmente con suspensiones, despidos, disolución, fusión, no sé, lo que esté pasando. Contanos un poco cómo está el panorama en la actualidad y cómo lo ven para adelante. Bueno, sí, tal cual, tal cual. Es como que las noticias, una noticia va pasando a la otra y como que hubo Claro. un momento de mucha euforia donde estábamos, donde, bueno, era más visible nuestra pelea y ahora como que bajó. Pero bueno, les cuento, nosotros, o sea, desde el 10 de diciembre del año pasado, de que asumió este gobierno nacional, Milei, eh, claramente el gobierno adoptó una estrategia de atacar el Estado Nacional, Ujú. para lo cual en un principio tomó una serie de medidas, por ejemplo, congeló el presupuesto nacional, lo que conlleva, en el caso del Estado, de los organismos nacionales, a bueno, un ajuste, a resentir la operatividad. Eh, por supuesto, también eso te pone un techo a las negociaciones salariales, las paritarias, y empezó con el ataque a los distintos organismos, ¿eh? Eh, como te decía, tomando una serie de medidas que, por ejemplo, tenían que ver con la revisión de la planta del personal. Fundamentalmente se centró en revisar los contratos transitorios, artículos 9, como se los conoce en el Estado, que son compañeros que llevan muchos años trabajando en esa modalidad. Bueno, esto se puso a revisión y a partir de eso empezaron los despidos. Hubo una tanda importante el 31 de marzo, que era la fecha que tenía de revisión de estos contratos que se Se habían vencían, ¿no? Ahí se prorrogado. vencían una cantidad importante de contratos. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, Nosotros teníamos conocimiento que la intención del gobierno era para esa fecha dar de baja un 30% de los contratos que existen en el Estado Nacional. ¿Se Lo llegó a venía ese 30, se anunciando. llegó a ese 30%? No. No llegó a ese 30% porque justamente hubo mucha resistencia previa, organización previa. Ujú. En algunos organismos no se comportó de la misma manera en todos los organismos. Evidentemente hay sectores que tienen un poquito más de peso que otros, pero los que aparentemente no le interesa o no le son funcionales para ningún tipo de interés que haya atrás, bueno, eso lo fue atacando más, ¿no? Por eso Matías, anunció, te Matías, termino esto, por eso sí. anunció el cierre de algunos organismos como INADI, Agricultura Familiar, ENACOM, Ujú. y en otros casos, bueno, no se vieron despidos, pero sí, bueno, retiros voluntarios, eh, con lista de compañeros para jubilarse. Mm. Sí, Matías, no, quería preguntarte cómo andás, loco, ¿todo bien? Bien, che, bien, bien, bien. Quería preguntarte porque por ahí mandás algunos información que Sí. alguna compañera, un compañero fue reincorporado después de esto. ¿Cómo está haciendo ese trabajo? Si es diálogo, si es vía judicial, ¿cómo lo está llevando? Varios han sido reincorporados y quería preguntarte básicamente eso. Mira, eso fundamentalmente cuando recuperamos a algún compañero es por la pelea que están dando los compañeros en Capital Federal, Mm. que es donde están, digamos, donde está el centro donde se toman las decisiones en los organismos. Pero está muy dura la negociación y en muchísimos casos no hay mesa de discusión.
Ujú. Sí se ha podido revertir, por eso te digo, en determinados organismos, pero es muy poco en comparación, ¿no? Vos Mm. despiden por Sí. 100 y recuperás 3 4 compañeros. Claro. Nosotros, gracias a la gestión y a la pelea de nuestros compañeros, por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo, hemos logrado recuperar 4 compañeros en la provincia de 8 que habían despedido, Mm. que despidieron, ¿no? Logramos recuperar una compañera en Parques Nacionales, que era la única despedida acá en esta provincia, Mm. pero en el caso, por ejemplo, de la Agencia de Discapacidad, no hemos podido recuperar ningún compañero. Mm. Eh, bueno, en ACOR Lugares nada. sensibles, ¿no? O sea, lugares muy sensibles porque a veces uno no dimensiona desde este lado o desde la lectura periodística, pero también desde la lectura ciudadana, que cada una de esas agencias prestan servicios muy sensibles para la comunidad. No es que se trate únicamente, por si fuera poco, es enorme de lo que se trata, del empleo, del contrato de esa persona, sino del servicio que prestaba. Claro, nosotros los trabajadores del Estado sabemos, somos conscientes hoy de que nuestra suerte de conservar el laburo depende de que la ciudadanía tome conciencia justamente de esto que vos estás planteando, Claro. digamos, porque no solo se trata de nuestro trabajo, sino lo que garantiza nuestro laburo, que es justamente lo que no quiere este gobierno nacional, no está de acuerdo con lo que garantiza el Estado, porque el Estado no es un Mm, entelequia, somos miles de trabajadores mm. en todo el territorio nacional, donde llegamos con políticas públicas, todo el territorio nacional. Mira, te doy un ejemplo, el otro día hay un organismo que directamente lo anunciaron por televisión, porque encima eso, ni siquiera los compañeros hay alguien que los atiende, en algunos casos, ¿no? Les manda un aviso de despido, nada. Agricultura Familiar, que es un organismo que tenía 1.000 trabajadores, en el caso de la provincia de Santa Fe son 46 compañeros. Bueno, es un organismo que se encarga de acompañar a minis productores. Y Claro. contaba uno de los compañeros despedidos en una de las actividades que deseamos, que en algunos casos llegaban a lomo de mula para llegar a lugares inhóspitos, para acompañar a esas comunidades que se organizaban para producir, viste, microemprendimientos, su Sí, sí, producción. sí, sí, sí. Bueno, que esto es desconocido por la sociedad en general, no tiene por ahí un conocimiento de las tareas que nosotros garantizamos, Y lamentablemente. Y que se bueno, están haciendo desde y hace esto, muchos años también, porque no es que arrancaron ahora en esto, viste, de que es una cuestión política, que son contratados, ñoquis, que no. Hace años que están mal Sí. contratados un montón de Sí, él gente. me contaba 16 años, por ahí 12 años. mira, tal cual, tal cual. A ver, eh, esto arranca, digamos, en el menemismo, en los 90, cuando por una ley de Cavallo, cada cargo en el Estado Nacional se congela. A partir de ahí eh, empezó esta cierta precarización en el Estado. Entonces, tenemos un montón de compañeros, lamentablemente, con más de 20, 25 años, hasta inclusive compañeros que llegan a jubilarse en esta situación, de artículo 9, eh, como es, pero no es que entraron ayer, sino que hace Claro, años que están claro. trabajando. Hay esta situación en el Estado Nacional que muy a cuentagota, en algunos periodos se han hecho concursos para pasar a planta permanente, pero lamentablemente que esa es una cuenta pendiente, digamos, de nosotros los sindicatos, ahí como autocrítica lo digo, de que no hemos podido revertir esta situación para darle estabilidad Mm. a los compañeros. De todas maneras, hoy, con la ley base, con todo lo que anuncia el gobierno, no se salva ni el compañero que está en planta permanente. Mm. Del DNU, ¿no? También, porque hay que recordar que el DNU está Claro, vigente. Parece que, viste, mientras esperamos el pacto de mayo, que no va a ser en mayo, el DNU, nada, no pasa nada, no. Es peor que la ley de base, digamos. ¿No? claro, el DNU abrió la puerta para esto que yo te dije, estas medidas que te dije al principio, y permite justamente disponer de los organismos, pero la ley de base
lo establece como ley, digamos, le da facultad al gobierno nacional, al presidente, Claro, a tomar los organismos del Estado, empresas públicas, y hacer lo que quiera, desguazarlas, privatizarlas, centralizar y provincializar a los agentes. Bueno, prevé un montón de cosas, directamente reducirlo al Estado a su mínima expresión, digamos, ¿no? Que creo que, o sea, nosotros entendemos que es lo que pretende este gobierno, porque como te dije antes, nosotros, o mejor dicho, el Estado, lo que debería, mejor dicho, porque, a ver, también es cierto que no siempre llegan las políticas públicas a todos lados, pero eso no depende de los laburantes, digamos, eso depende de las decisiones políticas justamente, pero nosotros garantizamos miles de cosas, digamos, ¿no? tal cual, Eh, Esto es lo que nosotros necesitamos tal cual. visibilizar para revertir, digamos, la opinión que hay y para que la gente de alguna manera, bueno, se dé cuenta de lo que está pasando. Tal cual, Matías, te agradecemos enormemente desde la mesa de EASI este testimonio. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Porque somos grandes defensores del Estado, y lo digo a título personal, pero también seguramente incluye algo del espíritu de esta mesa. Así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, yo les agradezco muchísimo porque justamente lo que necesitamos es esto, dar estos testimonios y visibilizar lo que nos está pasando. Bien. Muchísimas gracias.